Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Agradezco a Dios la oportunidad que me concede de poder estar en este lugar para poder meditar un momento en la palabra de Dios y así poder transmitir el mensaje a toda aquella persona que está sedienta de esta bendita palabra. Vamos a leer en el libro de San Juan, en el capítulo 10 y versículos 10 y 11. La Biblia nos dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Señor amado, en esta hora hemos leído tu palabra. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que bendigas nuestras vidas a través de tu palabra, que tú puedas obrar poderosamente, Señor, a favor nuestro. Glorifíquese de manera muy especial, que esta palabra haya cabida en nuestros corazones y así podamos recibir la bendición de parte suya. Gracias, Padre bendito. Reprendemos todo espíritu contrario a tu palabra, lo echamos fuera de este lugar y declaramos bendición para los oyentes, bendición para todos aquellos que van a ver este video. Gracias, Padre Santo, bendito sea su nombre. Amén y amén. Bien, en esta tarde, hermanos y amigos, yo quiero meditar bajo el tema las hazañas de nuestro gran pastor. Las hazañas de nuestro gran pastor. A manera de introducción puedo decir lo siguiente: todos los pastores en alguna ocasión han hecho alguna hazaña o proeza, pero como nuestro gran pastor, ninguno. Veamos algunas hazañas que nuestro gran pastor ha hecho. Y cuando yo hablo de nuestro gran pastor, yo sé que acá en la tierra hay muchos pastores, hermanos, que Dios los usa en gran manera, y gloria a Dios por eso. Hay muchos pastores que reciben el respaldo, que tienen la unción, que Dios los usa en diferentes ministerios, pero que, hermanos, ninguno ha hecho o ninguno se puede comparar, hermanos, con nuestro gran pastor, que es el pastor de pastores, Jesucristo, nuestro Salvador. Veamos algunas hazañas que nuestro gran pastor ha hecho, y en primer lugar encontramos que nuestro gran pastor, hermanos, una de sus hazañas que es admirable es que él tiene la capacidad de perdonar. Cuando hablamos de que él tiene la capacidad de perdonar, estamos hablando, hermanos, de que muchas veces nosotros acá en la tierra como pastores, hay muchos pastores, hay muchos ministros, hay muchos reverendos, hay muchos líderes de la iglesia que, aunque son pastores, que aunque han sido llamados a un ministerio, aunque están ejerciendo un ministerio, pero muchas veces no tienen la capacidad de perdonar, de perdonar a aquel que les ha ofendido, a aquel que ha cometido una falta contra ellos, a aquel que ha cometido un pecado contra ellos. Mas, sin embargo, hermanos, encontramos a nuestro gran pastor, a Jesucristo, nuestro Salvador, que él, hermanos, tuvo la capacidad total, y esta fue una gran hazaña, de poder perdonar aún cuando se encontraba en un momento tan difícil, hermanos, como es estar colgado en el madero. Sabe que el Señor, estando en esa condición de sufrimiento, estando en esa condición tan difícil, tan tremenda, hermanos, que Él tuvo, hermanos, esa capacidad de decir, hermanos, en Lucas capítulo 22 y versículo 34, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y cuando hablamos nosotros, hermanos, de que Jesús, nuestro gran pastor, tuvo esa gran hazaña de perdonar, aun cuando estaba sufriendo, aun cuando se encontraba en un momento muy, hermanos, difícil, como es, hermanos, estar crucificado, llevando la carga, llevando las culpas de todos nosotros. Él tuvo la gran capacidad, la gran hazaña, la gran proeza
de poder decirle a su padre: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Él, hermanos, pudo perdonar. Él pudo hacer esa gran hazaña, como es de perdonar a aquellos que le estaban, hermanos, flagelando, aquellos que le estaban torturando, aquellos que le estaban, hermanos, crucificando, aquellos que se burlaban de él. Entonces tenía la gran capacidad, hermanos, de perdonar, una gran hazaña que pocos, hermanos, pocos de nosotros la tenemos. Qué bueno por aquellos que Dios nos ha capacitado y nos ha dado el gran privilegio de poder tener, hermanos, la capacidad de perdonar. Y es algo que debemos hacerlo, porque Jesucristo, hermanos, al perdonar estando en esa condición, nos dio ejemplo, nos dio enseñanza, que para poder vencer, que para poder triunfar, se necesita perdonar al ofensor. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Bueno, en esta hora, en segundo lugar, podemos ver también, hermanos, otra gran hazaña de nuestro gran pastor, y es que él tuvo la capacidad de humildad. La humildad es algo importante. La Biblia nos dice, hermanos, que Jesús fue humilde hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús se humilló hasta la muerte. Por lo tanto, él tuvo esa capacidad de humildad. Isaías 53, versículo 7, dice que fue llevado, hermanos, delante de sus trasquiladores, delante de aquella gente que lo llevaba para matarlo, delante de aquella gente que lo llevaba para, hermanos, darle muerte en la cruz. Él dice que enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué? Porque tuvo la hazaña, la capacidad de poder tener, hermanos, esa humildad. La humildad es tan importante que Jesús en cierta ocasión pudo decir: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Quiero decirles, hermanos, de que Dios quiere que nosotros seamos humildes también. Y que si nuestro gran pastor tuvo la capacidad, tuvo la hazaña de ser humilde, también nosotros como seguidores debemos de ser humildes. Debemos, hermanos, ponerlos delante de Dios, humildes, humillados, para poder hacer su voluntad. La humildad es algo, hermanos, esencial en nuestra vida como hijos de Dios. O sea que la segunda gran hazaña de nuestro gran pastor es que él tuvo la capacidad de ser humilde. Seamos humildes y Dios los va a bendecir a cada uno de nosotros también. Porque eso es algo que a Dios le agrada. Que a Dios, hermanos, le agrada que su pueblo, que sus hijos seamos humildes. Por eso él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La humildad no la vamos a reflejar en el vestuario, en la forma de caminar o en la forma de hablar, o quizás, hermanos, en algo otros aspectos en los cuales podamos comportar. La humildad, hermanos, que es importante para Dios, es la que hay interna, que haya humildad donde reconocemos que somos pecadores, donde reconocemos que el único que merece toda gloria y toda honra se llama Jesucristo nuestro Salvador. Eso es ser humilde, reconocer el gran sacrificio de Jesús. Ser humilde es reconocer que somos humanos y que dependemos netamente de Dios. Si no fuera por Él, usted y yo no existiéramos en esta tierra, o no tuviéramos la vida que tenemos, o no tuviéramos el privilegio que tenemos, o no tuviéramos el cargo o el empleo que tenemos. Todo lo hemos alcanzado por pura misericordia del Señor. Así que yo, hermanos, les hago esta invitación a que seamos humildes, pero de corazón, para que podamos agradar a Dios. En tercer lugar, veamos otra gran hazaña de nuestro gran pastor, y es capacidad, oiga, la capacidad de buscarnos, oiga, de buscar a la humanidad, al ser humano. La Biblia dice, hermanos, en Lucas 19:10, que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Capacidad de búsqueda. Esa es una gran hazaña, hermanos, que Jesucristo hizo. ¿Sabe qué?
Él siendo Dios, Él siendo el Hijo de Dios, Él teniendo un trono, Él teniendo, hermanos, un lugar especial en el cielo al lado de nuestro Padre Celestial, dice que se despojó, dejó aquello, dejó aquella mansión, dejó aquella bendición que tenía al lado de su Padre, aquella gloria que tenía, y vino a este mundo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué vino a este mundo? Porque Él quería buscarnos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Capacidad de búsqueda de los perdidos. Oiga, hermanos, esta es una gran hazaña. Y hoy en este tiempo, la iglesia somos llamados a cumplir esa gran hazaña también. A buscar a los perdidos, a hablarles de la palabra, a hablarles de Cristo, que solamente en Él hay salvación y vida eterna. Entonces, hermanos, muchos pastores de hoy en día, hermanos, los hemos descuidado. Y ya, hermanos, no hay aquel anhelo, aquella capacidad de buscar a los perdidos. Muchas veces se los va, hermanos, un hermano de la iglesia, una hermana, una familia, pero no somos capaces de irle a buscar, no somos capaces de ir tras de estas ovejas, de estos perdidos, y hacerlos que vuelvan nuevamente al redil del Señor. Pero Jesús, nuestro gran pastor, tuvo la capacidad de venir, hermanos, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Otra cuarta, hermanos, hazaña de nuestro gran pastor es que Él tiene la capacidad de salvar. En el mismo versículo, Lucas 19:10, dice que Él vino a buscar y a salvar, a salvar. Esa era su gran hazaña. Él, hermanos, es el Hijo de Dios, Él estaba con Dios, Él no tenía necesidad de venir a este mundo, pero Él vino porque quería salvar a los perdidos. Tiene la capacidad, ha tenido la capacidad de salvar, tiene la capacidad de salvar y seguirá teniendo la capacidad de salvar hasta el tiempo en el cual el tiempo de la dispensación de la gracia se termine. ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestro Salvador y Él tiene la capacidad, y por eso vino a este mundo, y por eso se está predicando el Evangelio, porque Cristo quiere seguir salvando a las almas perdidas. En quinto lugar, tenemos otra, hermano, gran hazaña de nuestro gran pastor, y es la capacidad de entregar su vida por el mundo humano. En San Juan, en el capítulo 10, la Biblia nos enseña que Jesús mismo pudo decir que Él tenía el poder de poner su vida y de volverla a tomar. Entonces vemos nosotros la capacidad de entregar su vida por el mundo humano para que a través de ese sacrificio pudiésemos ser salvos. No hay otro sacrificio en el cual, hermanos, el hombre pueda obtener remisión de pecados, sino que únicamente por medio del sacrificio de Cristo. Y para poder obtener ese perdón se necesita aceptar, recibir a Cristo como único y suficiente Salvador de sus vidas. En sexto lugar, quiero, hermanos, que veamos otra capacidad, o otra gran capacidad de nuestro gran pastor, y es la capacidad de vencer la muerte. Oiga, de vencer la muerte y la tumba. En 1 Corintios 15:55, ahí encontramos, hermanos, unas palabras que el apóstol Pablo pudo decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces vemos nosotros que Jesús vino, entregó su vida por la humanidad, fue sepultado, pero que al tercer día Él venció la muerte porque resucitó, venció la tumba porque esa tumba no pudo retenerlo, se levantó de la tumba y ahora está a la diestra de nuestro Padre Celestial. Y creemos, hermanos, que Él viene pronto para poder, hermanos, darlos la vida eterna, para llevarlos con Él a su mansión. También, hermanos, en séptimo lugar, Jesús, nuestro gran pastor,
tuvo la hazaña, la capacidad de cuidar, oiga, de cuidar a lo suyo. En el capítulo 17 de San Juan y versículo 12, le dice en aquella oración que le hace a su padre, le dice: Padre, a los que me diste, ninguno se ha perdido. Solo el hijo de Satanás, el hijo del diablo, que fue Judas, hermano, es el único que se perdió, pero los demás Jesús tuvo la capacidad de guardarlos y de protegerlos. Quiera Dios que los pueda dar capacidad a los líderes y a los pastores para también nosotros poner de nuestra parte para proteger al rebaño, para proteger a la iglesia en la cual Dios nos ha puesto. Que Dios nos ayude, hermano. Finalmente quiero decir que la última gran hazaña de Jesús, hermanos, de nuestro gran pastor, es que, hermanos, Él tuvo la capacidad de proveer para todas nuestras necesidades. Como pastor, hermanos, del mundo, como pastor de la humanidad, porque Él es el creador de toda la humanidad, hermano, continuamente los está proveyendo el alimento, el vestuario, el calzado, hermanos, los está proveyendo nuestro alimento, los está proveyendo, hermanos, todo lo que los hace falta continuamente. Y óigame, no solamente los seres humanos, también a todo lo que Dios ha creado, Él como el pastor, como el líder, como nuestro Padre Celestial, hermanos, tiene la gran capacidad de proveer para cada necesidad de sus criaturas. Y tiene la capacidad, hermanos, de proveer esa fuerza, esa fortaleza, esa fe a cada uno de nosotros para que los mantengamos firmes hasta el día que Él venga. Nuestro gran pastor se llama Jesucristo. Por lo tanto, debemos esforzarnos, mantenerlo firme, porque Él está de nuestro lado para ayudarnos, para cuidarnos, y junto con Él vamos a vencer. Que Dios les bendiga, hermanos. Sigamos adelante hasta que Cristo venga a levantar a su iglesia. Sigamos adelante, no desmayemos, porque Jesucristo pronto viene por nosotros. Que Dios les bendiga. Nuevamente, posteriormente estaremos transmitiendo otro mensaje de bendición para nuestras vidas, y sabemos de que la palabra de Dios es la que los edifica, la palabra de Dios es la que los fortalece, la palabra de Dios es la que los guía con seguridad de la tierra hacia el reino de los cielos. Que Dios les bendiga.